velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento plano. Bueno, la velocidad en v de una partícula b de una placa se obtiene con la velocidad en a más la velocidad relativa v sobre a. Acá vamos a decir que la velocidad en a corresponde a la traslación de la placa con a, mientras que la velocidad relativa v sobre a se asocia con la rotación de la placa en torno a. Y en este caso se está midiendo en respecto al punto A, que es el punto de orientación. Bueno, acá tenemos en este caso nuestro elemento. Acá está el movimiento plano, tengo el punto A y el punto B, y acá dice que en este caso me estoy trasladando en A. Es decir, en el punto A va a ser mi punto de referencia. Velocidad en A, el ángulo que se forma, velocidad en B. Ya, el movimiento plano dice que es traslación más rotación. Entonces, esto va a ser igual. Acá tengo la traslación con respecto al punto A. Entonces acá debo dibujar un vector en A. Y acá dibujo el mismo vector en A porque esto se está trasladando, en este caso hacia abajo, en la dirección de la velocidad en A. Anotamos el ángulo, más en este caso acá tengo la rotación. Como estoy trasladando en A, quiere decir que mi punto de referencia va a estar en A. Justo ahí donde está ese ángulo. Ahí. Y si mi punto de referencia está acá y la velocidad relativa es la velocidad en B sobre A, asumiendo que esto rota en sentido antihorario, quedaría de esta forma. Y acá volvemos a escribir la misma ecuación que tenemos acá. ¿Qué sucede al cambiar, en este caso, el punto de referencia? Entonces, si yo cambio mi punto de referencia, que ahora no lo coloco en A, lo coloco en B, que haría acá lo mismo, exactamente lo mismo, y acá cambia. Porque ahora no me traslado en A, sino que me traslado en B. Me traslado hacia acá, es decir, acá voy a tener un vector que sería este de acá. Tendría el vector para allá y el vector para acá. Eso significa trasladarme en B. Observe el ángulo, el vector B y el vector B, como se había detallado previamente, más la rotación, rotación en torno a B. Entonces recordemos que acá está el punto de referencia en B. Primero el ángulo sí, en B rota hacia acá, ¿no es cierto? En el mismo sentido, sentido antihorario, y acá tengo la velocidad A sobre B, formando el ángulo de 90. Y en este caso quedaría así ahora, quedaría que la velocidad en B más la velocidad A sobre B va a ser igual a la velocidad en A. Bueno, ¿qué es lo que se dice acá? Acá se dice que en el primer caso era la velocidad B sobre A y en el caso de acá es la velocidad A sobre B. Obviamente esta velocidad en este caso tiene la magnitud que es el largo por la velocidad angular. Pero actúa en el sentido opuesto. En este caso esta actúa hacia acá y la otra actúa hacia allá. En este caso la otra, recordemos que la otra estaba acá y iba hacia acá. Y ahora esta va hacia acá. A eso se refiere con sentido opuesto. Pero obviamente va a ser la misma magnitud. Bueno, dicho eso, pasemos ahora a la resolución del problema. Problema 1. Dice que si el émbolo A se mueve a una velocidad de 20 milímetros sobre segundo hacia abajo, ¿qué quiere decir hacia abajo? Quiere decir que este se mueve hacia acá. Así. Determine la velocidad del émbolo B, en este caso que va hacia la derecha, y la velocidad angular a B. Es decir, están pidiendo la velocidad acá en B, que va hacia la derecha, hacia acá va, así, ¿no es cierto? Y piden la velocidad angular, en este caso esto, que se mueve, en este caso hacia acá. Entendiendo que esto baja directo hacia acá y esto se mueve hacia allá, entonces esto se movería así, sentido antihorario. Primero veamos cómo queda esto, queda movimiento plano, el punto A y el punto B, el ángulo que es 30, ese mismo ángulo se copia acá, tendría la velocidad en A, que serían 20 milímetros sobre segundo, y acá la velocidad en B. Esto va a ser igual a lo que es la traslación, en este caso respecto al punto B, la vamos a dejar acá. Entonces colocamos acá la velocidad B y abajo también la velocidad B, porque va respecto al punto B. Más, entonces como estoy respecto al punto B, esto va a rotar en torno a B, es decir, ahí voy a tener mi punto de referencia, en B. Si estoy en B, acá tengo el ángulo de 30 grados, el punto de referencia, roto en ese sentido, y acá tendría la velocidad relativa A sobre B, porque es una velocidad que está en A respecto al punto de referencia B. Y acá tenemos lo siguiente, que velocidad en B más la velocidad relativa A sobre B sería la velocidad en A. Entonces corremos esto un poco hacia arribita, porque ahora es sumamente importante saber la dirección de la velocidad en B, de la velocidad relativa y de la velocidad en A. Entonces acá tenemos un plano cartesiano, X, Y. Entonces vamos a trabajar con el primer vector. Velocidad en A va directo hacia abajo. En este caso no tiene un ángulo, en este caso sobre el eje X o sobre el eje Y,
sería bastante sencillo. Lo mismo pasa con la velocidad en v, ¿no es cierto? También está sobre un eje, estaría sobre este eje de acá. Pero, ¿qué pasa acá? Acá vamos a dibujar en este caso el otro plano, por eso que he copiado ahí la I, ¿no es cierto? Aquí está el otro. Entonces, acá sería este vector de acá. Y se proyecta ahí. Ahora, el tema del ángulo. Mire, observe cómo llegamos a ese ángulo. A un ángulo que voy a colocar por aquí. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Yo trazo acá un triángulo. Este va a ser un triángulo rectángulo, ¿eh? Entonces, obviamente, si yo tengo 30 acá, acá tendría 60. Ahí tengo 60. Entonces, si tengo 60 ahí, esto no importa, se va a borrar después. Acá yo tendría el siguiente valor. Acá yo tendría 30. Entonces, veamos si este ángulo es 30. Este ángulo yo digo que es 30. Tendría que ser 30 porque si copio este vector aquí sería ese mismo vector, ¿no es cierto? Tiene que ser 30. Y ahí coloco 30 grados. Esa es la explicación de por qué es 30. Ahora tengo estos tres vectores y ahora puedo aplicar esto que está aquí. Entonces lo subo y ahora aplicamos esto de acá. ¿Qué dice? Que yo la velocidad v, si se dan cuenta, ahí tengo una velocidad v, que sería esta velocidad de acá, sería la velocidad v. Esa es la primera que vamos a dibujar nosotros. Ahí está, que es esta. Después debemos sumar esta otra velocidad de acá, esa de ahí. Y esa velocidad, en este caso, tiene esta dirección, esa de ahí. Tiene una dirección hacia acá. Nace del extremo de la primera, ahí. Y vamos a colocarle el nombre, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad en A es obviamente la suma de estas dos. Entonces la suma de las dos nace del inicio de la primera al término de la última, que sería esta que va hacia abajo, en la velocidad A. Y ahí se dibuja hacia abajo y vale 20 milímetros sobre segundo. Resulta que acá se ha formado un triángulo. Ahora, recordemos lo siguiente. El ángulo de 30 que tengo acá, yo lo puedo repetir en este caso aquí. Aunque el dibujo no es tan amigable, se entiende que ese ángulo de 30 está aquí, en este sector. Ahí está. Ahí tengo los 30. Por lo tanto, acá tengo 60. Y ahí tendría los 60. Entonces ahora la idea es resolver este triángulo que se ha formado, que es un triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Y en este caso acá debemos ocupar una de estas tres razones, seno, coseno o tangente, para resolver este triángulo. Es decir, para encontrar, en este caso, una de las incógnitas que estamos buscando, que vamos a comenzar calculando la velocidad en v, ¿no es cierto? La he marcado acá como incógnita. Vamos a ver, en este caso, cuál de estas ocupamos. Primero, sabemos que el ángulo es 60. Sabemos que el cateto adyacente es la velocidad en v. ¿Por qué? Porque he definido yo el ángulo de 60. Entonces, como yo he definido que el ángulo vale 60, ese es el que está adyacente al ángulo, que sería v. Ahora, es la incógnita, por lo tanto el opuesto es 20. Entonces, el que está frente a frente, si yo me doy cuenta, aquí tengo el ángulo, y frente a frente acá tengo 20 milímetros sobre segundo. Entonces ahí tendría los 20 milímetros sobre segundo. Ya, lo que tengo que fijarme yo es lo siguiente, que debe tener lo que es el ángulo. Esta simbología debe tener, esa ahí. ¿Quién tiene esa simbología? Esa, esa y esa. ¿Qué más debo poseer? También debo poseer, en este caso, la simbología que es adyacente, que es esa. ¿Quién tiene adj? Esa, esa y ¿no hay más? No hay más. También debe tener op, de opuesto. Sería esa, sería esa. Entonces, en este caso, la que quedó marcada, en este caso, con toda la simbología, sería, en este caso, la que se está mostrando acá abajo, que se llama tangente. Entonces, tangente del ángulo θ, que es el opuesto partido en adyacente, sería la que vamos a emplear. Bueno, una vez seleccionado lo que es tangente, ahora procederemos a reemplazar. Entonces, si nos damos cuenta, acá nosotros tenemos esa simbología. Ahí. Entonces, el ángulo que equivale a eso se reemplazaría ahí. Ya, eso. Obviamente, el adyacente es la incógnita, que sería esa. Se ha colocado ahí. Y nos quedaría que reemplazar en este caso lo que es el opuesto. Resulta que el opuesto se reemplaza ahí y ¿cuánto vale? Vale 20. Se colocaría el 20 ahí en ese sector. Opuesto, 20. Ahí estaba el opuesto. Serían 20 milímetros sobre segundo. Ahora, ¿cuál es la idea? Ahora la idea es hacer una especie de cambiazo. Que la idea que tengo yo es la siguiente, es pasar este que está
acá está dividiendo, pasa multiplicando, y el que está multiplicando a un 1 imaginario va a pasar dividiendo. Eso sería mi cambiazo. Entonces, este pasa multiplicando, queda en el lugar de ese, pero inmediatamente este pasa dividiendo, ¿no es cierto? Entonces acá va a quedar anotado abajo, ahí, y arriba va a quedar en este caso los 20 milímetros sobre segundo, en el mismo lugar, ese no se movió para nada. Y ahora hay que resolver esto. Entonces voy a tomar una calculadora, que es esta, y vamos acá a anotar en este caso los 20, y vamos a dividirlo en tangente de 60. Cerramos y colocamos el igual y obtenemos este resultado. Entonces, en esta calculadora, nosotros vamos a pinchar esa tecla y que sería lo que es el 1155. Entonces, ese es el resultado que va a dar esto. Lo anotamos aquí. 1155 milímetros sobre segundos. Una vez calculada lo que es la velocidad en v, procederemos a calcular la velocidad angular, que sería la velocidad angular AB. Entonces, para calcular la velocidad angular, nosotros necesitamos encontrar lo siguiente. Sabemos que en este caso tenemos lo que es la velocidad A sobre B, es decir, la velocidad que está localizada en este sector. Esta. Entonces, esta forma un ángulo de 90 grados acá, como hemos visto. Y en este caso, y obviamente tenemos el brazo, esta distancia que sería el radio, en este caso el movimiento circular, y esta sería tangencial en este caso, que sería la velocidad relativa. Entonces, bajo ese concepto que velocidad tangencial es angular por radio, nosotros podemos entender lo siguiente. Podemos entender que acá tenemos el radio y acá tenemos la velocidad tangencial, que es esta. Y debemos calcularla para poder calcular la angular acá. Entonces vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Para ello vamos a decir que C sería este lado del triángulo, que el A sería el 1155, que sería este lado de acá, y el B sería este lado de acá. Entonces, aplicando lo que es el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Entonces, el lado C al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser el lado A, que vale esta cantidad de acá, la reemplazamos ahí, ahí estaríamos. Y la otra cantidad que sería esta de acá, que es B, la reemplazamos aquí. Y ahora resolvemos esto. Entonces, en una calculadora, colocamos lo que es el 11.55, lo elevamos a 2, más en este caso el 20, también elevado a 2, y nos daría esa cantidad. Esa cantidad que tenemos anotada ahí en ese sector, que sería toda esta de acá, la vamos a colocar en este sector de acá, igualada a la velocidad relativa al cuadrado. Ahí estaría. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar raíz cuadrada a todo esto de acá. Entonces dejamos esa velocidad ahí y este cuadrado pasó como raíz cuadrada a este sector de acá. Ahí quedaría. Entonces ahora en calculadora, como tenemos este dato, colocamos raíz cuadrada y con esa tecla escribimos el resultado de 533,40 o punto 40 como quiera nombrarlo usted. Daría 23,095. Eso sería lo que es la velocidad relativa, 23,1 milímetros sobre segundo. Lo hemos aproximado. Entonces, con esta velocidad, que recuerden que he dicho yo que esta es la velocidad que está en ese sector. En este caso, acá nosotros tenemos un ángulo acá de 90, ¿no es cierto? De 90 grados. Y en este caso sería la velocidad tangencial y este sería el radio. Esta es la fórmula que he nombrado yo. Esta de acá. Entonces, esa fórmula nos va a permitir lo siguiente. Acá vamos a hablar de lo que habíamos estudiado antes. Tenemos el largo y tenemos acá lo que es la velocidad tangencial ahí, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la velocidad tangencial formando un ángulo de 90 grados con este radio, que sería el largo de 300 milímetros, y estaría girando en este sentido, que sería un sentido antihorario. Entonces acá establecemos que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Sería esta misma fórmula de acá. Entonces reemplazamos la velocidad tangencial, acá en este sector, que es esta, ahí. Y acá lo que es el radio, que es el largo, que son 300. Lógicamente los 300 van a pasar dividiendo, pero esto lo vamos a realizar acá. Pasamos dividiendo acá.
mantenemos S y pasamos dividiendo. Y acá tendríamos la velocidad angular AB. Ahora, se cancelan lo que son los milímetros con los milímetros y esto quedaría en radianes sobre segundo. En calculadora sería de la siguiente forma. Sería una fracción y acá serían los 23.1 y esto lo divido yo en 300 y daría 0.077. ¿Ya? Y acá está, 0.077 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular AB. Una vez que tengamos la velocidad angular AB, que sería esta cantidad, hemos terminado este problema. Pasemos al problema número 2. Dice así. Si la velocidad angular de la barra AB se refiere a esa barra de ahí, sería esta que tenemos en este sector de acá. Dice que esta cantidad, esta que está ahí, es de 10 radianes sobre segundo. Y dice que está girando en sentido antihorario. Se pide determinar la velocidad en c y la velocidad angular cb. Es decir, se pide determinar la velocidad lineal, que sería la velocidad c, que esta es una velocidad hacia abajo, después vamos a ver por qué, y la velocidad angular, en este caso bc. Y vamos a suponer que esta velocidad angular va a ser así. Después vamos a estudiar el por qué. Continuemos. Entonces, acá yo tengo el elemento AB. ¿Por qué es sumamente importante estudiar ese elemento AB, que es este de acá? Bueno, es sumamente importante por lo siguiente. Resulta que yo debo estudiar el elemento CB, porque todo se pregunta en dicho elemento. Se pregunta la velocidad en C, que sería esta de acá. Se pregunta la velocidad angular BC, que es esta de acá. Entonces, todo está siendo preguntado entre C y B, es decir, aquí. Entonces, yo debo trabajar con esta velocidad que viene hacia abajo y con una velocidad que viene hacia acá. Entonces, es sumamente importante saber esta velocidad. Sabemos que esto está girando en ese sentido, que es un sentido antihorario. Ahí dice antihorario, ¿cierto? Entonces, en B tendríamos una velocidad que va a nacer acá, que sería esta misma de acá. Y sabemos que acá se forma un ángulo de 90 grados. Ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un brazo que sería de 0,2 metros. Entonces veamos cómo sería. Acá tenemos en este caso el vector a estudiar. Tenemos el punto en A donde va a rotar, ¿no es cierto? Tenemos en este caso el brazo que se dijo anteriormente y esto va a rotar en este sentido que se muestra. De esta forma, para calcular lo que es la velocidad v, porque es sumamente importante saber esta velocidad de acá, que es la velocidad v, que es este vector amarillo. Vamos a suponer que la velocidad en v es velocidad tangencial de este elemento de color azul. Y entonces sería la velocidad angular AB, ¿no es cierto?, por el radio AB, es decir, el largo AB, que eso sería el radio, por la fórmula de velocidad tangencial. Entonces acá reemplazamos. Nosotros tenemos lo que es esta cantidad, que es la velocidad angular. Esa velocidad angular nosotros la vamos a reemplazar aquí y que es de 10 radianes sobre segundo. Ahí. Y acá tendríamos en este caso el valor de AB. Resulta que este valor de AB nosotros lo tenemos anotado acá. Sería este de aquí, ese de ahí. Y lo anotamos ahí. 0,2 o 0,2. Después esto lo resolvemos en una calculadora. Creo que no es necesario porque es 10 por 0,2 o 0,2. Se entiende que el metro queda ocupando el lugar del radian y quedaría metros sobre segundo, que esta es la velocidad en B, sería la velocidad acá. Entonces ahí la tenemos, velocidad en B, 2 metros sobre segundos. De esta forma, nosotros continuamos. Bueno, acá el problema lo dejamos un poco más arribita para dejar más espacio para resolver. Entonces, acá vamos a trabajar con el movimiento plano. ¿De quién? Del elemento BC. Entonces acá copiamos el elemento BC. Acá tenemos el punto C, acá el punto B. Y acá tendríamos la siguiente velocidad. Hemos dicho que el C se mueve hacia abajo, por lo tanto la velocidad va hacia abajo. Pero primero coloquemos el ángulo. El ángulo es de 10. ¿Por qué es 10? Vamos a explicar el por qué es 10 también. Es 10 porque tenemos esta medida y tenemos esta medida de acá. Acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces se entiende que acá arriba estaba el 80.
aquí estaba el 80. Entonces, 80 más 10 son 90, más 90 son 180, entonces cuadra a la perfección. De esa forma, por eso que tenemos 10 grados acá. Y resulta ahora sí, tenemos la velocidad en C y la velocidad en B, que serían las dos velocidades absolutas. Ahora yo debo definir un punto, en este caso, en el cual voy a tener la traslación y en el cual voy a tener lo que es la rotación, es decir, un punto de referencia. Igual, y de acá me dice que la traslación es con C, entonces mi punto de referencia escogido acá es el C, esa arribita. Quiere decir que me traslado con el vector C, pero primero el ángulo, y ahora sí, me traslado con la velocidad C. Si me estoy trasladando en C, quiere decir que mi punto de referencia es C, como se dijo anteriormente, quiere decir que roto en C. Entonces, rotación en torno a C y colocamos acá arriba la rotación. Primero el ángulo, ahora sí, rotación en C y en este caso, en el otro extremo tiene que estar la velocidad relativa, que es la velocidad en el punto B respecto al punto de rotación que sería el punto C. Una vez que yo tenga los vectores correspondientes, que es la velocidad C, la velocidad V y la velocidad relativa V sobre C, en este caso debo realizar la suma vectorial. Acá tenemos esta suma. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad C acá, ¿no es cierto? Más la velocidad relativa, y eso va a ser la velocidad faltante, que es la velocidad V. Ahora vamos a encontrar la dirección para poder aplicar esto, la dirección de cada uno de los vectores. Miren, primero vamos a comenzar con el vector V, es decir, con este. Después con el vector C, que son los más sencillitos, hacia abajo. Este es un poco más complejo, porque tiene un ángulo. Entonces acá tenemos los ejes X y el eje Y, y ahí estaría. Entonces yo debo descubrir ya sea este ángulo de acá abajo, es decir, este, o simplemente el ángulo de arribita, uno de los dos. ¿Cómo lo hago? Lo realizo de la siguiente forma. Yo acá voy a trazar una línea recta y sabemos lo siguiente. Sabemos que acá tenemos 10, por lo tanto acá tendríamos 80. Ahí tendríamos 80 grados. Entonces, 10 más 80 son 90, más los 90 de acá serían 180, que es el ángulo extendido. Entonces quiere decir que este ángulo también se repite acá. Quiere decir que ahí también tenemos 80. Observe, ahí estaría 80. Ahora, cada vector tiene su dirección correspondiente, entonces podemos aplicar esta suma de acá. Entonces, una vez que ya hemos definido las direcciones, ahora debemos emplear esto de acá. Entonces, primero trazamos el vector de la velocidad c, porque acá se muestra el vector de la velocidad c. Después más la velocidad relativa, que sería esta de acá, ahí, que sería el mora. Y resulta que al sumar el vector c más el vector mora, va a dar el amarillo, que es la velocidad p, que esa vale 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo, calculado previamente ya. Entonces ahora tenemos que trabajar con el ángulo de 80. Resulta que el ángulo de 80 se repite acá abajito. Ahí. ¿Qué pasa? Y si el ángulo de 80 se repite acá abajito, quiere decir que también se repite acá. Y eso es por efecto de lo siguiente. Acá se forma una especie de Z. Por ejemplo, ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, si yo tengo 80 acá, también lo tendré acá. Colocamos el 80 y obviamente el ángulo de 90. Entonces ahora debemos escoger una de las razones trigonométricas para calcular la velocidad c. ¿Por qué la velocidad c? Porque recordemos que la velocidad c es una de las incógnitas. Acá estamos. Tangente, opuesto, partido en adyacente, coseno, adyacente, partido en hipotenusa y seno, opuesto, partido en hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tengo el ángulo que es 80, con el debo trabajar, y resulta que él está opuesto con esta velocidad, que es la velocidad c. Entonces, tendría yo en primera instancia lo que es el opuesto. ¿Quién tiene el opuesto? La primera y la segunda. Entonces, hacemos un tic acá, la primera. ¿Y quién más tiene opuesto? La tercera también, ¿no es cierto? Opuesto. Entonces, podemos decir que la primera y la tercera tienen opuesto. Obviamente también debe tener el ángulo. En este caso todos tienen el ángulo. Pero de los que me quedan, los dos tienen el ángulo. Y ahora, ¿quién decide? ¿Quién tiene lo que es el adyacente? Porque acá realmente esto está adyacente. Se fijan, esto está pegado al ángulo. Está adyacente al ángulo, ¿no es cierto? Entonces, como está adyacente al ángulo, ¿quién tiene adyacente? La primera. Esta no la consideré y esta no tiene adyacente. Por lo tanto, trabajaría yo con la primera, con esa de ahí. Entonces acá vamos a trabajar con tangente del ángulo que es el opuesto partido en la adyacente.
reemplazamos, el ángulo es 80, ahí. El opuesto sería la velocidad c, que es la incógnita, y acá colocamos el adyacente, que son los 2 metros sobre segundo. Entonces estos 2 metros sobre segundo se colocan justo en ese lugar de ahí. Ahora, ¿qué realizamos? Resulta que esos 2 metros sobre segundo que están dividiendo pasan multiplicando al tangente de 80. ¿Qué haría? 2 metros sobre segundo por tangente de 80. Y eso es la velocidad c. Entonces, ahora ingresamos esto a una calculadora para obtener el resultado correspondiente. Entonces serían el 2 por tangente, tan, ¿no es cierto?, de 80. Entonces colocamos el 8 y el 0, que sería el 80. Igual, y obtenemos 11,34, como pueden apreciar ustedes. 11,34 metros sobre segundo, que sería la unidad correspondiente. De esta forma tendríamos el resultado de la velocidad c. Lo otro que se pide es la velocidad angular cb. Trabajamos con el mismo triángulo y para calcular la velocidad angular debemos encontrar primero que todo la velocidad relativa b sobre c. Entonces esta velocidad relativa, que es b sobre c, resulta que en una representación que hicimos previamente, resulta que estaba acá, ¿no es cierto? Ahí está, y forma un ángulo de 90. Entonces, esa velocidad relativa hace el papel de lo que es la velocidad tangencial. Teniendo la velocidad tangencial, que sería la relativa, yo puedo en este caso calcular lo que es la velocidad angular. ¿Qué es lo que quiero saber? Pues la velocidad angular del elemento CB. Entonces, lo primero que tengo yo sería lo siguiente. Debo posicionarme en el ángulo. Frente al ángulo tengo, en este caso, el opuesto, que sería ese, que no me interesa. Me interesa la hipotenusa y me interesa en este caso el adyacente, que sería ese. Y el ángulo, esos son los datos que voy a trabajar. Entonces, la hipotenusa y el ángulo. Una vez que tengamos los datos, debemos escoger una de las razones trigonométricas. Debe tener lo siguiente. Debe tener adyacente. ¿Quién tiene adyacente? La primera, la segunda. Debe tener hipotenusa. ¿Quién tiene hipotenusa? La segunda, la tercera. Y debe tener el ángulo. Bueno, todas tienen el ángulo. Entonces, pero hay una sola que tiene todo, que es la segunda. Entonces, esta sería la seleccionada, que es la segunda, coseno. Coseno es el adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, ahora reemplazamos. Reemplazamos en la hipotenusa el valor de la velocidad relativa, ¿no es cierto?, que es la incógnita. Y acá reemplazamos el ángulo, que es 80. Y acá el adyacente, que sería 2. Entonces, ahora realizamos un cambiazo, es decir, multiplicamos de esta forma. Quedaría este en el lugar del coseno 80, el 2 arribita, y abajo quedaría el coseno 80. Entonces sería 2 dividido en coseno 80, que son 11,52 metros sobre segundo, que es la velocidad relativa. Bueno, una vez que tengamos la velocidad relativa, podemos calcular lo que es la velocidad angular. Yo voy a estar rotando en C, y acá tendría la velocidad angular BC, ¿no es cierto? Y esta sería la velocidad tangencial, la que he calculado previamente. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad tangencial angular por radio. ¿Quién hace el papel de tangencial? El 11,52. La angular es la que busco y el radio sería la distancia que hay desde el punto C al punto B. Entonces, la velocidad tangencial es la relativa, la velocidad angular es la incógnita y el radio es BC. Vamos a despejar, entonces mantenemos esto de acá y resulta que BC lo pasamos dividiendo y queda la angular BC. Ahí quería la angular BC. Entonces, ahora copio esto mismo y valorizo. En este lugar de arriba va lo que es la velocidad, en este caso relativa, que sería esta, esa va anotada ahí. Y el radio, que es este de acá, va anotado abajito. Ahí y abajito el radio. Ahora resolvemos esto en una calculadora, que es bastante sencillo, pero teniendo presente que se cancelan los metros con los metros. Y quedaría en este caso esta velocidad angular, que sería de 28,79 radianes sobre segundo. Recuerde que al cancelar metro sobre metro se obtiene el radian. Y así hemos terminado calculando la velocidad en C y la velocidad angular CB, que es lo que se estaba pidiendo. Pasemos al problema número 3. Dice la barra AB, se refiere a esa de ahí, gira en sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo sería esto? Quiere decir que esto gira así, en ese sentido. Está girando a 8 radianes sobre segundo, dice ahí. Determine, letra A, la velocidad angular BD,
es decir, esta velocidad angular de esta barra, que es una barra que mide 200 milímetros, la velocidad en D, es decir, la velocidad en este punto, y la velocidad angular de E. Bueno, la mayoría de las preguntas están relacionadas con la barra BD. Una sola está relacionada con la barra DE, pero la barra DE está conectada a esta otra. Por lo tanto, tenemos una velocidad en común que es la velocidad en D. Es decir, en D hay una velocidad en común entre ambas. Lógicamente, si tengo esta velocidad en D, que es la tangencial a la barra DE, puedo calcular la angular de E, que es lo que se pide. Pero todas las preguntas van relacionadas a esta barra de acá, que para ello debo trabajar con la velocidad en B y con la velocidad en D. Esa es la idea. Entonces veamos cómo queda esto. Acá vamos a colocar en este caso el elemento AB. ¿Por qué es importante este elemento? Porque realmente en esta barra no tengo ninguna velocidad y yo al menos necesito una. Entonces, pero sabemos que gira a 8 radianes sobre segundo y sabemos el largo que son 150 milímetros. Entonces está girando hacia acá a 8 radianes sobre segundo, un largo de 150 milímetros, 0,15 metros. Y acá estaría la velocidad B, ¿no es cierto? Esta sería la velocidad B, que es perpendicular en este caso a la barra. Entonces, como vimos antes, primero para calcular lo que es la velocidad angular BD, tenemos que calcular lo que es la velocidad en B. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Velocidad en B sería en este caso la angular por el radio, es decir, por el segmento AB, que ese sería el radio. Entonces, la velocidad en B es la angular AB por el segmento AB. Reemplacemos. Entonces, la angular AB, que resulta que es esta, se reemplaza ahí, y el radio, que sería este, se reemplaza acá. Reemplazamos los 8 y reemplazamos los 0,15 metros. Resolviendo esto da 1,2 metros sobre segundo. El metro toma el lugar del radián, quedando metros sobre segundos. Entonces, continuamos con el cálculo de la velocidad angular BD. Pero ahora ya tenemos en este caso una velocidad que es la velocidad en B, que es 1,2 metros sobre segundo. Entonces acá trazamos el primer elemento, que es el elemento BD. Tenemos la velocidad en B y tenemos la velocidad en D. Lógicamente el ángulo, que sería 48. Ahora, si te preguntan por qué es 48, veamos por qué es 48. Es 48 por lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí tengo este elemento y yo arribita tendría el vector acá. Entonces, este ángulo es el que vale 48. Resulta que si yo realizo que crezca este ángulo de acá, el de 42, este ángulo se achica. Si yo achico este ángulo crece. Entonces, esa es la explicación de por qué es 48. Es decir, este ángulo de acá es el complemento de este. Eso sería una forma. Otra forma sería dibujar un triángulo rectángulo acá. Ahí sería rectángulo. Entonces, si yo tengo 42, acá arribita tendría 48. Si tengo 48 acá, resulta que acá también tengo los 42 de acá, ¿no? Pero resulta que acá también formo 90. Entonces, si tengo acá 42 y para llegar a 90, faltaría 48. Yo considero que eso es un poquito más enredado, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se obtuvo lo que es el ángulo de 48. Ya apreciaron cómo se llegó a él. Esto va a ser igual a lo que es la traslación y estoy trasladándome con B, quiere decir que la velocidad B es la de traslación. Acá y acá, ¿no es cierto? Y mantengo el ángulo de 48. Ahora, si me traslado en B, quiere decir que voy a rotar en torno a B también. Rotación en torno a B. Entonces roto acá, acá tengo el punto de rotación y obviamente esto va a rotar en este sentido que se está mostrando acá. Por lo tanto, la relativa va hacia arriba, que sería la velocidad en D con respecto al punto de rotación, que es el punto B. Entonces, dicho esto, podemos nosotros generar lo siguiente. Que la velocidad en B más la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad en T, ¿cierto? Lo que hemos visto previamente en los otros ejercicios anteriores. Bueno, ahora tengo que darle dirección a cada uno de estos vectores. Bueno, este está bastante sencillo porque es 48. Y en este caso todos los otros están sobre los ejes, entonces esto va a ser bastante simple. Primero comencemos con este vector, que es el que está con 48 acá. Y todos los otros vectores están sobre los ejes. El vector de velocidad D está sobre el eje X y el de velocidad relativa está sobre el eje Y. Entonces la velocidad en B, que sería esta, la dibujo acá, esa, velocidad en B,
Y en el extremo de esta dibujo la velocidad d sobre b, que sería esta de acá. Y resulta que ahora trazo la velocidad d, que nace desde el origen de la primera al extremo de la última. Resulta que este ángulo es de 48, estaría anotado ahí. Y acá forma un ángulo de 90. Entonces con este triángulo yo ya puedo calcular lo que es la velocidad, en este caso relativa, d sobre b. ¿Por qué esta velocidad? Porque me piden la velocidad angular de esta barra. Entonces para calcular esa velocidad angular, respondiendo al inciso A, yo necesito calcular la velocidad relativa d sobre b. Entonces sabemos que el opuesto al ángulo sería la velocidad relativa, sería esta de acá, ¿no es cierto? Ese sería el opuesto. Y sabemos que la hipotenusa es 1,2, pues la hipotenusa es el segmento más largo en este caso, y este es el más largo, que está pegado al ángulo y es el más largo. 1,2 metros sobre segundo, que es la velocidad v. Y por último el ángulo, que es 48. Entonces ahora yo debo seleccionar ya sea tangente, coseno o seno. Entonces debo fijarme en lo siguiente, que debe tener el opuesto. El opuesto lo tiene la primera y la tercera. También debe tener hipotenusa, que lo tiene la segunda y lo tiene la tercera. Y debe tener el ángulo, todas tienen el ángulo. Pero hay una sola que tiene todo, que es la última, sería seno. Entonces dice que el seno del ángulo es el opuesto partido por la hipotenusa. Entonces reemplazamos, acá vamos a reemplazar el opuesto, que es la incógnita, después reemplazamos el 1,2 acá, y el ángulo. En este caso el 1,2 que está dividiendo a la incógnita, yo debo despejar la incógnita, por lo tanto pasa a multiplicar. Que haría seno 48 multiplicado por 1,2 metros sobre segundo. Eso es la velocidad relativa. Recuerde que es sumamente importante calcular la velocidad relativa para calcular la velocidad angular. Esta cantidad de acá nos daría. Acá realizamos la siguiente representación, donde tenemos la velocidad relativa, que sería la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Y en este caso acá estaría la velocidad angular en ese sentido, porque obviamente este elemento va bajando y este en este caso se va moviendo hacia allá, entonces estaría rotando así. Velocidad tangencial, angular por radio. ¿Quién hace el papel de la tangencial? La relativa. La angular sería la angular BD y el radio sería el segmento BD. La tangencial, vamos a realizar un despeje, el segmento BD pasa dividiendo y mantengo lo que es la velocidad angular. Y ahora reemplazamos. ¿Qué es lo que reemplazamos? Observe lo que vamos a reemplazar. Acá reemplazamos la tangencial, que sería la velocidad relativa, y acá reemplazamos lo que es el radio. Así de sencillo, dividimos estas dos cantidades, darían radian sobre segundo, y da 4,459 radian sobre segundo. Son 4,459 radian sobre segundo, 4,459 radian sobre segundo. No son 4000 por si acaso. Y lo encerramos en este caso como resultado final, correspondiente al inciso A. Pasemos ahora a lo que es el inciso B, que es la velocidad D. Entonces vamos a trabajar con el mismo triángulo y vamos a calcular la velocidad D. Ahí estaríamos con esa velocidad D. ¿Cómo sería? Datos. El cateto adyacente es la velocidad D porque está pegado en este caso al ángulo, por eso es adyacente, ¿no es cierto? Está pegado. Bueno, este también está pegado, pero no es adyacente porque es el más largo, es la hipotenusa. Acá tendríamos la hipotenusa, que sería 1,2, y acá tendría el ángulo, que es 48 grados. Acá tengo lo que son las fórmulas de las razones trigonométricas, y en este caso veamos cuál podemos emplear para calcular lo que es la velocidad en t. Podría emplear el teorema de Pitágoras también. Entonces debe tener lo que es el adyacente, sería la primera y la segunda. Debe tener la hipotenusa, sería la segunda y sería la tercera. Y debe tener el ángulo. Bueno, todas tienen el ángulo, pero de esta solamente hay una que tiene todo lo que necesito, tiene las tres cosas, que es la del medio. Sería coseno, es el adyacente partido por la hipotenusa. O sea, aquí vamos a reemplazar de la siguiente forma, el adyacente se reemplaza acá arriba, que es la incógnita. Después vamos a reemplazar la hipotenusa, la reemplazamos acá abajo, y el ángulo lo reemplazamos acá. Pasa multiplicando, sería 1,2 por coseno de 48, velocidad d. Y eso nos daría esa cantidad. Bueno, en calculadora serían 1,2 por coseno de 48.
Bueno, la calculadora hay que asegurarse que esté en ese modo, con la letra D arribita, ¿ya? Y ahí daría el resultado. Yo lo aproximé como pueden apreciar ustedes. Recordemos que esta velocidad D es la velocidad de acá. Entonces, realmente esta velocidad es la velocidad tangencial del elemento DE. Cálculo de la velocidad angular DE. Entonces vamos a dibujar el elemento DE acá, DE, ¿no es cierto? Y dibujamos la velocidad tangencial que tiene, que es la velocidad D, la que recién hemos calculado. Y esto va a rotar en sentido horario. Bueno, acá tenemos en este caso la distancia desde el punto E al punto D, ¿no es cierto? Velocidad tangencial, angular por radio, quien hace el papel de la tangencial, la velocidad D, quien hace el papel de la angular, sería la angular de E, y el radio sería la distancia de E. Vamos a despejar esto, entonces mantenemos el DE, y resulta que la distancia, que es el radio, la distancia de E, pasaría dividiendo, y esto sería igual a la velocidad angular de E. Ahora vamos a valorizar, entonces vamos a decir que la velocidad angular de E, que es lo que buscamos, va a ser igual, y arribita anotamos en este caso este valor. Ese valor lo reemplazamos ahí, y lógicamente el 0,1 o 0,1 lo reemplazamos abajito. Ahí ese valor, y abajito ese otro valor. Y al dividir estas dos cantidades, entendiendo que metro con metro se cancela, quedando la unidad en radian sobre segundo, nos daría que la velocidad angular de E sería 8,03 radian sobre segundo. Y ahí estaríamos listos con el inciso C. Estamos finalizado este tercer problema. Bueno, acá tenemos el problema número 4 y la respuesta para que intenten resolverlo ustedes mismos. Entonces acá tenemos lo que es el problema número 5. Se pide calcular la velocidad en B, es decir, la velocidad en este punto, y una velocidad hacia arriba, y la velocidad angular de la varilla AB, o barra B, como quiera llamarla usted, que es 3,83 radian sobre segundo. Y de esta forma hemos terminado. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista. Chao.